podrían titularse las crónicas que a propósito de la independencia de México son usuales en estas fechas. Con frecuencia nos vamos por el camino fácil de adoptar lo que nos contaron nuestros maestros de primaria a propósito del llamado Grito de Dolores y la revolución iniciada por el cura Hidalgo, como si ésta hubiera nacido y prendido en una sola noche, la noche del 15 de septiembre. Por eso es oportuno conversar, charlar, cambiar impresiones, escuchar a estudiosos de la historia patria como Jaime Olveda Legaspi. Él es investigador del Colegio de Jalisco y es autor de documentos que ayudan al mexicano del siglo XXI a conocer e interpretar los hechos que culminaron con la independencia de México. Por eso, Jaime, gracias por aceptar esta invitación, gracias porque vienes, y bueno, pues le entramos al tema. Sí, claro, gracias. Jaime, cuéntanos un poco cómo podemos entender en estos tiempos la actitud del mexicano de hoy frente a los hechos que transformaron nuestro país y le dieron la forma que hoy vivimos. Bueno, mira, para empezar, creo que tú dijiste una cosa muy importante. La idea que se tiene de la guerra de independencia, la que tiene la mayoría de la sociedad mexicana, ya es una idea muy superada. Ha habido nuevos estudios, sobre todo los que se hicieron en ocasión del Bicentenario en el 2010, cuando todo el país conmemoramos esa fecha. Hubo estudios que han renovado la idea que teníamos de la independencia. Hoy, afortunadamente, tenemos pues otra imagen, que ojalá quienes nos están escuchando pues modifiquen un poquito esa idea que, como tú bien dijiste, aprendieron en la primaria y con eso se quedaron. Pero bueno, la historia, como cualquier otra ciencia, evoluciona, se enriquece. Es viva, ¿verdad? Claro, claro, no tenemos la misma explicación que antes. Por eso, qué bueno que partimos de esta pregunta, o afirmación, mejor dicho, de que no todo empezó el 16 de septiembre en la madrugada, ¿no? No fue que Hidalgo se haya acostado el 14 y luego o el 15 y se haya planeado, imaginado hacer una revolución. La cosa viene desde mucho atrás. Los últimos lustros del siglo XVIII fueron de cambios económicos, de costumbres, de mentalidades, de imaginarios, de transformaciones culturales que fueron muy importantes por las ideas que la nueva cultura política emanada de la Ilustración y la Revolución empezó a difundir. Entonces, desde finales del 18 tenemos transformaciones, reacomodos, que ya anunciaban un poco la caída del Imperio Español, la desintegración. Pero Jaime, te pregunto, ¿cuál era la relación? ¿Era estrecha? ¿Era constante? ¿Era real la comunicación de la península española con la Nueva España? ¿Los gobernantes de la península tomaban en cuenta a los de la Nueva España y a sus habitantes? ¿Cómo era esa situación? Bueno, la relación entre gobernantes, los virreyes, por ejemplo, la Audiencia de México, naturalmente que mantenían una relación estrecha con la corona, pero hay que tener en cuenta las distancias también. Es una comunicación que depende de la tardanza que hacían el viaje de las noticias o los informes. Pero también hay otra cosa muy, muy importante. Esa distancia permitía a los mismos gobernantes involucrarse con los intereses locales. Y entonces, bueno, se da un juego muy interesante porque hubo dependencia de España, pero al mismo tiempo hubo autonomía de los reinos. Y esta autonomía fue creando una conciencia, sobre todo entre los criollos,
que se consideró el grupo más genuino y representativo, y también en su momento consideró que era un derecho de ellos gobernar el reino porque aquí habían nacido. Entonces se da esa relación muy compleja, la cosa no fue tan sencilla. Creo que hay dependencia, pero al mismo tiempo hay autonomía. Hay una liga que unía con la corona, pero había factores que tendían a la separación, sin plantear la idea de la independencia. Simplemente vivir con más libertad, con más autonomía con respecto a España, y que el reino de la Nueva España contara con más derechos similares a los que contaban los reinos de la península. Por ejemplo, Jaime Olvera, mira, nosotros, bueno, vivimos, nacimos, nos comunicamos en un ambiente que en aquel entonces se llamaba pues la Nueva Galicia, hoy Jalisco, pero también teníamos una relación a veces como de amor, odio con el centro. Las autoridades de la Ciudad de México pues no siempre nos veían como ahora, ¿ves? Cuéntanos un poquito la situación, ¿cómo era la Nueva Galicia y la Nueva España? Bueno, esa es otra cosa que nos lleva al análisis de las relaciones internas. Hace un momento hablaba de la relación externa del reino con España. Ahora, al interior también se daban unas relaciones muy complicadas, porque cada provincia o cada reino, la Nueva Galicia en este sentido, la tendencia era que vivieran separados del control de la Ciudad de México. Entonces también los grupos locales, las élites locales, en este caso la élite de Guadalajara, siempre quiso desde un principio mantenerse al margen de la esfera de la Ciudad de México, vivir también con autonomía. Entonces se da una relación también muy compleja que se parece a lo que yo acabé de explicar, porque así como había factores que tenían las provincias para vivir separados de la Ciudad de México, de la capital, también había lazos que los unían con la Ciudad de México. Haz de cuenta, por ejemplo, la provincia de Guadalajara tendía a la autonomía, pero al mismo tiempo se sentía parte integrante de un todo mayor, o sea, de un conjunto que hoy denominamos Nueva España. Entonces se dan esa serie de sentimientos de autonomía, de dependencia, pues muy complicados que no se explican fácilmente. Ahora, es importante que nos ilustres, que nos ayudes a entender lo siguiente. Más o menos, ¿cuándo se comenzaron a dar las primeras manifestaciones, no de independencia, como tú lo acabas de decir, sino de una cierta autonomía de decisiones? ¿Cuándo se comenzó a preparar el terreno para culminar el 810? Pues el año de 1808 es clave. Antes no se le daba mucha importancia, pero en el 1808 Napoleón invadió España, Napoleón Bonaparte, y obligó a la Casa Real, a Carlos IV y su hijo Fernando VII, a abdicar en favor del hermano de Napoleón, José Bonaparte. Entonces, por primera vez en la historia de España había un rey ilegítimo, y eso creó una crisis en la monarquía. Entonces, los reinos entendieron de que, como Napoleón también apresó a Fernando VII y a Carlos IV, entonces los reinos entendieron, los reinos peninsulares y americanos entendieron que ante la ausencia del rey, porque no estaba el rey legítimo, aunque estuviera José Bonaparte, no era reconocido, entonces los reinos recobraban su autonomía, su independencia, su soberanía. Entonces el ejercicio de la soberanía ya no recaía en el rey porque no lo había. Entonces los reinos eran soberanos y tenían la facultad de gobernarse provisionalmente, temporalmente, mientras el rey legítimo volvía a España. Y ahí empieza a convulsionarse
no solamente España que estaba invadida, sino los reinos americanos, porque entonces los criollos creyeron que era su oportunidad para encabezar un gobierno propio. Qué importante. Te pregunto antes de ir a una pausa y espero una respuesta después de la pausa. Jaime, cuéntanos unos detalles, 2, 3 detalles para poder entender por qué Napoleón Bonaparte invadió España y de plano quitó a sus monarcas y puso a su hermano. Vamos haciendo una pausa.